Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas en el último programa de la temporada de Palabras para Vivir. Ya sabéis que llevamos 3 temporadas en abierto. Agradecer a Torremolinos Televisión este espacio, a mis compañeros de Grupo Cero, a la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, a todas las personas también, a las cámaras, a todas las personas de producción que hacen posible este programa y sobre todo también a vosotros, que sin vosotros tampoco sería posible. Como vemos, somos una suma y nuestra riqueza tiene que ver con las relaciones sociales y con subirnos fuertemente ahí a proyectos para continuar, porque sin palabras para vivir no se puede vivir, hay que continuar hablando, conversando y haciendo pactos con otras personas para continuar luchando en esta vida. Así que gracias por acompañarnos, os lo agradezco. Y gracias por compartir y por estar y por vuestras sugerencias, que ya sabéis que podéis continuar escribiendo a palabrasparavivir@torremolinostv.com. Muy bien. Y hoy el tema que es el broche final para nuestro programa, va a ser las dificultades que tenemos para cambiar. Vamos a ver en ese cambio cuáles son las dificultades para cambiar y qué pasa en nuestro recorrido en la vida, cómo es esa dificultad para los cambios, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar, ¿no? Porque una cosa es lo que uno dice y otra es lo que luego nos pasa. Así que bueno, tenemos también esos consejos, esas claves para vivir mejor, también música, poesía y la alegría de encontrarnos cada semana. Así que seguimos en la siguiente sección. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Tu fuego era el fuego. Toda semblanza del sujeto psíquico se puede llegar a reemplazar por una semblanza social no correspondiente a sus requerimientos infantiles, con lo cual el sujeto se ve obligado a cambiar de personalidad, y no precisamente por haber elaborado algo, sino por obligación social, compromisos, hijos, etc. Entre mi piel y tu conciencia siempre triunfaba el tiempo, siempre triunfaba el tiempo. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Muy buenas, bienvenidos a este programa de Palabras para Vivir. Contamos con Laura López, hacemos un pequeño cambio. Hoy Muy buenas. hemos cambiado de todo porque ¿de qué importan los cambios en nosotros? ¿Cómo nos importan? Pero lo que hay es lo que hay. La dificultad de poder soportar cambiar un poquitín, cambiar una idea, abandonar algún prejuicio, poder darse cuenta, pero ni siquiera abandonarlo, ya solamente darse cuenta que existe ese prejuicio en nosotros. Ese otro, evidentemente, y el poder que tiene, y esa batalla que vamos a hacer para no renunciar, para decir primero, ¿no? Bueno, hay gente que es más flexible, hay gente que en el afán de saber, en el afán de aprender, en el verdadero afán, no el que lo dice, sino el que lo practica, porque claro, siempre caemos en esa ilusión de decir, sí, sí, yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero aprender, y Claro, te lo juro, Laura, yo quiero aprender y saber. pero no, el que aprende es el que se ha transformado, si no, ¿cómo lo vas a medir? ¿Cómo vas a saber qué has aprendido? No lo puedes saber si uno se transforma y sabes que has aprendido, si no, Interesante esa sentencia. sí. Bueno, Primero hay que transformarse, porque de mucho hablar que quiero, ¿no? claro, Que quiero aprender, porque claro, aprender algo nuevo es abandonar mi ignorancia, no una idea por otra, mi ignorancia para poder ganar algo, algún conocimiento, y eso produce cambio en mí. claro, lo que pasa es que a veces no se tolera que te digan ciertas cosas, uno está a la defensiva.
o no acepta que las cosas que puede uno producir son las que puede, que no, si Sí, no lo ha pero hecho, yo diría además, no es algo consciente, que uno pueda claro, controlar y que pueda aplicar. Es que a veces uno quiere aplicar y controlar todo y es un proceso inconsciente. Tenemos que tener en cuenta que tenemos inconsciente, por eso también estos programas de salud y bienestar, porque si queremos controlar las cosas que nos pasan o el camino que hacemos, ¿no? Las relaciones, etcétera, no es algo consciente, es algo que te pasa sin tú darte cuenta y que tiene que ver claro, con es interesante, Laura, porque ahora que estoy trabajando lo de Totem y Tabú de sí, Sigmund Freud, es muy interesante porque él dice ahí, claro, que ese querer controlarlo todo es algo primitivo. Es cuando el ser humano hacía un paralelismo entre sus deseos y la realidad y creían que era lo mismo, más o menos. Entonces, como sus deseos tenían ese poder, entonces iban, ¿no? El deseo de querer que las cosas salgan así, iban a producir eso. Entonces, ese deseo de querer controlar, ese intento de querer controlar, lo que nos viene a decir es que es algo primitivo del hombre, que sigue es viviendo en nosotros y que queremos, ¿no?, aplicar. Sí, pero es una cosa de dominación de la naturaleza y del otro, ¿no? Es como apropiarse del otro en referencia a mí. Y luego viene la proyección, ¿no? Que es que lo que uno rechaza de sí lo pone en el otro. Pero siempre es como un intento de dominación, no de querer saber más allá, sino Sí, de sí, querer sí, dominar. sí, pero yo hacía más referencia un poco también a esa idea de la omnipotencia de las ideas, ¿no? El hecho de que él ahí explica muy bien Sí, cómo, cómo los deseos, deseos del sujeto, por solo desearlo, claro. tendría que ser así. Por eso ese intento de controlar, es decir, si yo lo deseo que eso pase, tiene que pasar así. Entonces voy a buscar instrumentos, cositas, para que pase así como yo quiero. Y eso es una cosa primitiva, de querer o de pensar, ¿no?, que las cosas tienen que pasar de la manera que yo lo fantaseo, porque además a Es un veces delirio, que no tengo ni siquiera darme cuenta, ¿no? Quiero que esa cita con tal persona pase de esa manera. ¿Cómo voy a controlar eso? claro. No está en mi poder. Claro, es que no es querer, no es poder, es que hay otros elementos en juego. Caemos muchas veces en ese mensaje que se quiere dar de ese positivismo y ese de que yo puedo con todo, y a veces es una cosa delirante total, porque tenemos que tener en cuenta la realidad, nuestro camino de transformación, que hay que hacer las cosas con trabajo, con otras personas. Y claro, podemos caer en riesgo de un excesivo optimismo, que no es optimismo, es un delirio muchas veces, porque te secuestras de la realidad, te generas una realidad propia. En esa época primitiva que decías de la omnipotencia de las ideas, es creer que uno lo que cree, lo que piensa, lo que desea es la realidad, y que va, para nada. Te puede dar un golpe de realidad, sin darte cuenta, claro. Claro, claro. Entonces uno al fin y al cabo vive en su mundo, ¿no? Porque confunde la realidad con las ideas que tiene sobre la realidad, pero que no son. Mm, Qué interesante el instrumento psicoanalítico para poder pensar el ser humano, qué sí, apertura, qué nuevo, ¿no? Porque cuando decimos ahí, por ejemplo, en ese texto, cuando dice que hubo varias concepciones del mundo, la animista, la religiosa, sí, hoy estamos principalmente, bueno, no, que todas esas concepciones siguen viviendo en sí, nosotros, porque claro. hay unos que todavía practican la magia, la hechicería, digo que seguimos con eso, que seguimos pensando y creyendo en la presencia de espíritus y el poder de ciertos espíritus. La religión, ¿no?, se difunde ahora, es más diversa, digamos, en Europa, es Ujú. más diversa, y por otro lado también tenemos el pensamiento científico, que es ahí muy interesante porque es el que nos permite, a partir de la ciencia, hemos podido poner justamente un instrumento, tener un instrumento para separarnos de nuestros deseos, para darnos cuenta que no, que hay una realidad, que a mí me gustaría que la Tierra sea plana, pero No, que no, ¿no? ah, Por ejemplo, entonces, claro, ahora y ahora nosotras también tenemos que hacer referencia a eso, a la concepción psicoanalítica, es decir, de mm, poder incluir en nuestra manera de leer el pensamiento inconsciente. Así que mm, tenemos un inconsciente, tenemos un desconocido en nosotros, un desconocido que vive en nosotros
Claro, y entonces, y tenemos que tomar en cuenta que ese desconocido también actúa, Claro. porque no es que actúa sobre solo él, no, no, nosotros también, ¿no? Es decir, que la conciencia también está participando, vamos a decir, también Sí, está participando, es un conjunto de cosas, pero tomar en cuenta la presencia de ese pensamiento inconsciente, claro, eso claro. sí que es un avance de la civilización. Sí, porque las cosas que nos pasan, por ejemplo, si tenemos un lapsus, alguna contradicción, no se va a ver en nosotros, sino que se va a ver en la realidad. Entonces, lo que uno dice querer, a veces no está presente, no se produce porque hay una contradicción. Y claro, si Claro, uno ¿no? se Esa cosa psicoanaliza, así de decir, no, yo voy a hacer en el futuro, voy a hacer, veremos, veremos. Una cosa es tener idea de decir, bueno, voy a enganchar el trabajo para partir y después vamos a ver dónde me lleva, porque no sabemos, no sabemos que ese desconocido va a participar y no sabemos si quiere lo mismo de lo que yo digo querer. Porque mm, si realmente quisiese eso que digo querer, pues pondría más instrumentos a favor de ese proyecto y no lo estoy poniendo. o no, igual también es una cosa del proceso de cada uno, porque es como el niño, si hablamos de la comparación con el primitivo y el ser civilizado, hay un recorrido. Una cosa es lo que uno quiere o desea y hay todo ese recorrido que hay que hacer para llegar a ese lugar de la civilización, porque hay que renunciar a nuestros instintos más primitivos, unirse con los otros, trabajar, ¿no? Y en ese proceso uno se va a ir transformando. Pero claro, para eso también se necesita de cierta madurez, de cierta evolución en cada uno. Y ahí por eso está el psicoanálisis para ayudarnos en nuestros procesos y a encauzar todos esos deseos que son primitivos, que son del orden de dominación, de narcisismo, irlos modificando, transformando para vivir mejor, al fin y al cabo, porque también necesitamos de los otros, de construir ese camino en nuestra vida que tiene que ver con eso, con el trabajo, tiene que ver con el amor, tiene que ver con un montón de elementos que nos hacen ser personas afines y bueno, estar en un mundo, queremos que más justo, ¿no? Pero que todo lleva un proceso, ¿no? Entonces hay veces que está ese primitivo saltando sobre nosotros y sobre los demás y que claro que el psicoanálisis te ayuda a modificar y a utilizar esa energía para cosas mejores para ti y para los demás. Lo que pasa es que a veces hay una herida en nosotros, ¿no? Una cicatriz que cuando se nos indica, pues claro, ¿cómo voy a ser yo, esa persona tan narcisista, ¿no? Y bueno, y el psicoanálisis está para ayudarnos, porque siempre al fin y al cabo es esa relación que tenemos con nosotros mismos, con la realidad y con los demás, ¿no? Y ahí es donde acontece incluso las enfermedades, los lapsus, y un montón de circunstancias que al fin y al cabo son ingredientes de la vida, pero que hay que aprender a vivir. Y aprender a vivir, pues no es fácil ni difícil, sino que hay que hacerlo y la ciencia nos ayuda a poder poner en ese camino pues instrumentos para que se puedan llevar a cabo de una manera pues más amable para el sujeto o bueno, o para estar en las mejores condiciones. Muy bien, Así que, muy apasionante, muy sí, apasionante. Bueno, muchas gracias, Laura. sí, nos vemos la próxima. Queridos espectadores, seguimos entonces la semana que viene. Por supuesto, seguimos ahí. Muy bien, adelante. Muy bien, gracias, un abrazo a todos. Adiós, chao. Luego. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Hoy en las 3 claves para vivir mejor vamos a hablar de cómo afrontar el sufrimiento. 1. El ser humano en la búsqueda de felicidad lo que intenta es evitar el sufrimiento y conseguir el placer. Y claro, ¿cuáles son las fuentes del sufrimiento en el ser humano? Son 3. Una tiene que ver con el deterioro de nuestro cuerpo, de nuestro físico, con el avance del tiempo, la mortalidad. Otra fuente de sufrimiento también tiene que ver con la naturaleza, con la acción de esa fuerza de la naturaleza que a veces
son imposibles de controlar o de manejar, y otra tiene que ver con las relaciones más cercanas, que también van a ser una fuente de sufrimiento para la persona. Las muletas en las que se apoya el ser humano para poder transformar ese sufrimiento son, una de ellas son distracciones poderosas. También está el arte, la cultura, que nos ayudan a sublimar, a dar una vuelta, ¿no?, a generar otra realidad y poder poner esa energía en disposición de la creación. También la investigación, el trabajo que nos aúna y nos sujeta fuertemente a la realidad, y el sentido del humor. El sentido del humor va a ser muy importante. El humor es un método principal para sortear el sufrimiento, para superarlo, para darle una vuelta y ahorrar psíquicamente ese afecto doloroso que puede acontecer en la persona. El yo va a triunfar sobre la realidad, y también el principio del placer va a resultar liberado. Y también es importante que se va a realizar siempre dentro de ese terreno de la salud psíquica. Una persona con sentido del humor que se pueda reír de sí mismo está más saludable, está más cercana al polo de la salud. 2. Tenemos que tener en cuenta que el masoquismo en el ser humano existe. Muchas veces el dolor y el displacer se convierten en un fin por sí mismo. Y claro, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que en todos nosotros hay sentimiento de culpa inconsciente. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir, si lo comparamos con el sentimiento de culpa consciente, que es cuando hemos cometido un acto, algo que no está bien, y nos remuerde esa culpa porque sabemos que algo no está bien, también ocurre en un plano inconsciente, que es algo que nosotros no vemos, no podemos sentir, pero que hay efectos en nuestra realidad. Y los efectos en la realidad puede ser esa tendencia al castigo, al sufrimiento en diferentes escenarios de nuestra vida, cuando en realidad está sobredeterminado por ese sentimiento de culpa, que tiene que ver con algo que nosotros rechazamos de nosotros mismos, con algo que nos produce culpa, que pueden ser sentimientos, deseos que son prohibidos para nosotros, algo que no toleramos como la hostilidad hacia alguien cercano, algo que nuestra moral rechaza, pero es un deseo que abrigamos todas las personas. El masoquista moral es aquel que siempre pone la mejilla para cualquier situación que le va a producir dolor. Y sabemos que esa situación de sufrimiento y de castigo también se puede repetir en muchas personas, porque están aquejadas de ese sentimiento de culpa inconsciente, y lo vamos a ver por los efectos en la realidad. Y la persona no es que se sienta culpable, es que sufre, es que le ocurren cosas una y otra vez que le llevan a castigarse en la vida. Sufre de castigos constantes y de sufrimiento, porque está aquejado de ese sentimiento de culpa inconsciente que no lo sabe, lo padece. Y también es interesante que las personas tendemos más al fracaso que al éxito. Incluso Freud describía los que fracasan al triunfar. Es decir, justo cuando conseguimos algo importante en la vida, ahí de repente todo se estropea con cierta participación de la persona, o llega a esa cúspide y ya no puede repetir ese éxito. Estamos más hechos para el fracaso que para el éxito, porque anidan en nosotros esa complejidad y ese conflicto entre esos sentimientos de culpa inconsciente por algo que ni siquiera hemos cometido, sino algo que hemos deseado o fantaseado. Además, el ser humano muchas veces no soporta largos periodos de felicidad. Hay personas que acuden a consulta para tolerar ser felices. Y tercero, puede tener que ver el sufrimiento con la falta. Y esto quiere decir que puede haber un goce en ese sufrimiento, donde uno se coloca en ese lugar permanente de víctima, donde siempre son los otros, donde siempre todo lo peor me pasa a mí, cuando en realidad no puede hacerse cargo de su vida. Es como si ese lugar en el que el otro le completaba, que es el lugar ese infantil en el que los padres pues cubrían las necesidades, donde el otro era una completud para la persona, es como si no pudiera variar esa posición. Entonces todo lo que le pasa en la vida va a ser sufriente para la persona, porque no puede abandonar ese goce que le produce esa completud con el otro. Entonces siempre se va a colocar en un lugar demandante, de víctima,
donde es el peor, donde siempre sufre más, y ahí vemos que es una posición más narcisista y una imposibilidad de transformarse, de transformar esa posición frente al mundo. Aún está sujeto a los brazos de esa mamá y siempre sufre por todo. Es un gran o una gran sufridora, porque aún está en esa posición de ese goce infantil donde la mamá le completaba y donde cualquier cosa de la realidad ahora le produce dolor, porque siempre va a haber una separación, algo que nos va a separar de ese lugar infantil y llenarnos en el mundo, pero hay separaciones, hay dolor, pero también hay ganancias, sobre todo la ganancia es humana. Así que espero que os haya gustado estas 3 claves para superar el sufrimiento. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Bueno, ya estamos en nuestra sección de horizontes. Hoy os he traído un texto que tiene que ver con esta dificultad para el cambio de Bukowski. Ya veréis qué interesante. Muy bien. Escucha, dijo, ¿has visto alguna vez un montón de cangrejos en un cubo? No, le contesté. Bueno, lo que ocurre es que de vez en cuando un cangrejo se sube encima de los demás y empieza a trepar hacia el borde del cubo. Entonces, cuando está a punto de escapar, otro cangrejo lo agarra y le hace caer. ¿En serio?, pregunté. ¿En serio?, dijo. Y este trabajo es así mismo. Ninguno quiere que algún otro salga de aquí. ¿Así son las cosas en correos? Te creo, asentí. Justo en ese momento se acercó el supervisor y dijo: «Estabais hablando, no se puede hablar en este trabajo». Llevaba allí 11 años y medio. Me levanté de la banqueta y trepé hasta el supervisor y luego me aupé y conseguí salir de allí. Fue tan sencillo que resultó increíble, pero no me siguió ninguno de los otros. Y a partir de entonces, cada vez que comía patas de cangrejo, me acordaba de aquel sitio. Debí de acordarme de aquel sitio unas 5 o 6 veces antes de pasarme a la langosta. Muy bien, grandes autores universales, Bukowski es uno de ellos, y bueno, recuerdo que también podéis visitar la revista de poesía que escribimos y que aunamos también a autores universales, que es una idea original de Miguel Óscar Menasa, que es el director de Grupo Cero, y que se llama Poesía más Poesía. Podéis suscribiros a la revista, es gratuita, entrando en internet en www.poesiamaspoesia.com. Es un viaje maravilloso, es como volar sin alas. Y bueno, me despido de vosotros y agradeceros vuestra presencia, el compartir y el seguir construyendo este futuro gracias a estos encuentros. Y ya sabéis que si queréis comenzar también vuestro viaje, es vuestro verdadero viaje de conocimiento y transformación, que hoy estamos en el tema de los cambios, pues bueno, podéis también pedir una cita, estaré encantada de escucharles. Y les espero, eso sí, en la siguiente temporada, porque habrá una 4ª temporada. Muchas gracias. Muy bien. Nos vemos la próxima. Os quiero.